Vicente, es tan importante que justo la razón inmediata parece ser por la cual el presidente Lenín Moreno decide, revocar, esta protección a Julian Assange, es a partir de la revelación justamente de los INA Papers Offshore, que revelan que este presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, y sus allegados y familiares están vinculados a casos de corrupción y principalmente a lavados de dinero, de acuerdo a estos portales y a estos INA Papers. En el Banco Balboa de Panamá habrían unos 18 millones de dólares a nombre de Lenín y de su familia, y pues esto es finalmente lo que termina por romper la paciencia de Lenín Moreno, quien por cierto ha sido acusado en su país, no solamente por Rafael Correa, el expresidente ecuatoriano, sino por alguna otra posición de estar justamente vinculado a otros actos de corrupción, solo que no se los podían probar. Entonces, el tamaño de la importancia de portales como Wikileaks y de periodistas como Julian Assange es que al ir a la fuente primaria y al indagar más allá de lo evidente, terminan por desenmascarar, decía yo, estos grupos de élite. De hecho, ha sido muy crítico, muy vocal Rafael Correa, el exgobernador de Ecuador, sobre este tema. Señala en Twitter que Wikipedia en español acaba de cambiar el perfil de Lenín Moreno a Lenín Voltaire Moreno Garcés, es un traidor político y administrador ecuatoriano y agente británico. También señala el expresidente Julian Assange que quede claro, dice, aunque Moreno, refiriéndose a Lenín Moreno, el actual presidente, siempre quiso entregar a Assange, finalmente lo hace, por lo que mencionabas, Jesús, un tema personal, en venganza porque Wikileaks publicó INA Papers, el grave caso de corrupción en el que está involucrado Moreno. Cuenta secreta INA Investment 100-4-107-378 de Balboa Bank en Panamá. O sea, se estaría destapando un escándalo importante. Y déjame, antes de continuar, precisamente ver y escuchar a Lenín Moreno, el presidente, debí de haber dicho, de Ecuador, anunciar su decisión de quitarle la protección a Julian Assange y dejarlo a merced de las autoridades en Londres. Vemos y escuchamos a Lenín Moreno, el presidente de Ecuador, anunciar su decisión. Buenos días. Ecuador es un país generoso y de brazos abiertos. El nuestro es un gobierno respetuoso de los principios del derecho internacional, entre ellos la institución del asilo. El concederlo o retirarlo es facultad soberana del Estado ecuatoriano. Hoy anuncio que la conducta irrespetuosa y agresiva del señor Julian Assange, las declaraciones descorteses y amenazantes de su organización aliada en contra del Ecuador y sobre todo la transgresión de los convenios internacionales han llevado la situación a un punto en que el asilo del señor Assange es insostenible e inviable. Ecuador, soberanamente, da por finalizado el asilo diplomático otorgado al señor Assange en el año 2012. Por 6 años y 10 meses, el pueblo ecuatoriano ha garantizado los derechos humanos del señor Assange y ha cubierto sus necesidades cotidianas en las instalaciones de nuestra embajada en Londres. Cuando asumí la presidencia del Ecuador, heredé esta situación y dictamos un protocolo de convivencia, que es lo mínimo que alguien exige a un huésped que recibe en su casa. Ecuador cumplió con sus obligaciones en el marco del derecho internacional. El señor Assange violó reiteradamente disposiciones expresas de las convenciones sobre asilo diplomático de La Habana y de Caracas. A pesar de que se le solicitó en varias ocasiones que respete y cumpla dichas normas, violó particularmente la norma de no intervenir en asuntos internos de otros estados. La más reciente alerta en este sentido se dio en enero del 2019, cuando Wikileaks filtró documentos del Vaticano. Miembros claves de esta organización visitaron al señor Assange antes y después de dicha filtración. Esta y otras publicaciones han confirmado las sospechas que tiene el mundo de que el señor Assange sigue vinculado con Wikileaks y por lo tanto con las intromisiones de esta organización en asuntos de otros estados. Sobre el comportamiento del señor Assange, la paciencia del Ecuador ha llegado a su límite. Instaló equipos electrónicos de distorsión no permitidos, bloqueó las cámaras de seguridad de la misión del Ecuador en Londres, ha agredido y maltratado a guardias de la sede diplomática, ha accedido sin permiso a archivos de seguridad de nuestra embajada
Mientras denuncia estar incomunicado y rechaza la conexión de Internet proporcionada por la embajada, posee un teléfono móvil con el que se comunica con el exterior. Mientras el Ecuador respetaba con generosidad las condiciones del asilo, el señor Assange demandó en 3 instancias distintas el protocolo de convivencia. En todos los casos, las autoridades correspondientes le han dado la razón al Ecuador. En la línea de nuestro compromiso respetuoso de los derechos humanos y el derecho internacional, solicité a Gran Bretaña la garantía de que el señor Assange no sería entregado en extradición a un país en el que pueda sufrir torturas o pena de muerte. El gobierno británico lo ha confirmado por escrito, en cumplimiento de sus propias normas. Por último, Wikileaks, la organización del señor Assange, amenazó hace 2 días al gobierno del Ecuador. Mi gobierno no tiene nada que temer, no actúa bajo amenaza. Ecuador se guía por los principios del derecho, cumple las normas internacionales y cuida los intereses de los ecuatorianos. Muchas gracias. El gobierno de todos. Ahí está lo que dice el presidente de Ecuador, Lenín Moreno. Dame tu opinión de este mensaje. Por cierto, déjame preguntarte, Jesús, ¿cómo se maneja el discurso, no? Para muchos, Assange, Julian Assange, con su organización, como le llama Lenín Moreno, Wikileaks, es un héroe por destapar estos secretos de muchos gobiernos. Desde los gobiernos lo ven como un traidor, como una amenaza. Son los diferentes discursos que se manejan, ¿no? Así es. Mira, querido Vicente, para ponerlo en perspectiva, ¿quién es quién? Lenín Moreno traicionó todos aquellos ideales políticos de la Alianza Progreso y de este proyecto de izquierda progresista que se había implantado durante 10 años en Ecuador con Rafael Correa a la cabeza, del cual el mismo Lenín Moreno fue vicepresidente en la primera administración. Entonces, traicionó todos los ideales que lo hicieron visible en la política ecuatoriana y que justamente lo llevaron a ser el hombre de confianza de Correa, para representar, digamos, esa opción electoral. Correa tuvo que frenar, que cesar para reelegirse, justamente para evitar estos ataques de que iba Ecuador camino a una dictadura, porque este señor se iba a reelegir por 3ª ocasión. Él decidió parar, hacer un alto en la política ecuatoriana, se dio la confianza a Lenín Moreno, quien había sido su presidente, como lo dije hace un momento, y Lenín Moreno prácticamente en 6 meses se dedicó a arrasar con todo lo que oliera a Correa. O sea, lo traicionó abiertamente y traicionó los ideales, decía yo, que lo hicieron presidente de la República, Lenín Moreno. Por el contrario, Julian Assange fue nominado desde el año, y ha sido nominado, Vicente, desde el año 2010 como premio al Premio Nobel de la Paz. No lo ha ganado, pero ha estado en las nominaciones. Y tú sabes que para que nominen a alguien a un Premio Nobel de la Paz o a un Premio Nobel de Economía, tienes que ser, o un Premio Nobel de Literatura, tienes que ser realmente alguien muy sobresaliente en el área para la cual te están nominando. Entonces, si a Julian Assange lo han nominado desde el año 2010 reiteradamente para Premio Nobel de la Paz, es porque se considera que hace un trabajo periodístico serio. Y por otro lado, Julian Assange ha sido protegido por Ecuador, del gobierno de Rafael Correa, que tenía un sustento legal muy interesante, en apego a la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y sobre el asilo territorial de 1954, Vicente, que son 2 convenciones que abogan por la obligación de los estados, de los terceros estados, de proteger a refugiados y a personas asiladas en tiempos turbulentos en los que peligra su vida. Es decir, por otro lado, aunque suene irónico lo que voy a decir, no le estaba haciendo ningún favor, porque como miembro de estas convenciones, como signatario, como firmante, Ecuador estaba obligado a darle protección a Julian Assange. Entonces, ahora este señor viene a decirnos que Julian Assange violaba reiteradamente las convenciones internacionales y el protocolo de convivencia, cuando en realidad, pues, en esta lógica, quien estaría violando, y esto lo puede decir un abogado en Derecho Internacional Público, pues quien ha violado las convenciones de las que Ecuador es un, digamos, miembro, es justamente el presidente Lenín Moreno. Nada más para reiterar, Julian Assange, ¿héroe o villano? Yo, si me lo preguntas a mí, yo creo que en la descripción de esta entrevista he dejado claro que creo que es un héroe y es una víctima de las circunstancias. Muy bien. Es un periodista sacrificado por la libertad de expresión y por ser coherente con sus convicciones, y que ha enfrentado
difamación de abuso sexual en Suecia, que con cualquier argumento la posición de la Corte de Westminster en Inglaterra dicen que al haber violado las condiciones de libertad bajo fianza, imagínate, como si esto fuera causal para extraditar a alguien, o sea, en un delito súper menor, como si eso fuera causal para extraditar a alguien a otro país, a un tercer país, en donde no delinquió, porque no ha delinquido ni en Estados Unidos, ni ha delinquido en Inglaterra, y no se le pudo probar que delinquiera en Suecia, y tampoco se le puede probar que ha delinquido en la Embajada de Ecuador, pero finalmente lo que parece que va a suceder es que va a terminar en alguna corte en Estados Unidos, y aunque es presuntamente inocente hasta que se le demuestre lo contrario,